Hola chicos, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo Hola, bien? profe, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Nos van a encerrar de nuevo, ¿vieron? Sí, mocas. Córdoba, por lo menos. ¿Era encerrado como el año pasado o encerrado como la semana pasada? Encerrado fase uno. Ah, ok. Mucha gente desaprensiva todavía, ¿no? Sí, sí. De hecho, la Hay verdad, como... pareciera, yo por lo menos en la calle veo más gente sin barbijo ahora ¿Estás en que el año Córdoba? pasado. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Otros días veía en el noticiero una señora iba a entrar a la estación de Retiro en Buenos Aires a tomar el tren sin barbijo. Y le para la policía y le dice: ponga el barbijo. Le agarró trompada a la policía. No te puedo creer yo que la gente sea tanto. No se lo quería poner. Así que de esos hay muchos, ¿no? Me parece todavía. No toman conciencia. Bueno, se nos va a poner un poco complicado. Me vacunaron la Ah, primera qué bueno, por lo dosis, menos. pero me cayó muy mal la vacuna, chicos. Muy mal. Tremendo fue. Un ¿La par de fiebre? noches, sí, y un par de noches sin dormir, con mucho frío, así como, vamos a ver qué me ocurre con la segunda dosis, le tengo un poquito de temor ya. Bueno, pero siempre es mejor, obviamente. Sí. Ahora, a cuidarse igual. Bueno, somos poquitos hoy. Mañana hay parcial de diseño, no el sábado, ¿no? Práctico. ¿Sí o no? Sí, sí, el parcial práctico. Ah, deben estar muchos con ese tema, ¿no? Sí, yo por lo menos sí. Bueno, entonces vamos a empezar la clase puntual en honor a los que algunos a lo mejor no van a venir y otros les dejo tiempo después para estudiar. Bueno, para empezar la clase de hoy, primero quería contarles un caso de mejora, ¿no? Para que vean más o menos cómo trabajamos, cómo fuimos definiendo los cambios y, y tiene que ver un poco con lo que hablamos la clase pasada, que hablamos del plan de mejora, de medir los problemas, de buscar soluciones de manera creativa, bueno, e ir bosquejando una solución completa, integrada, que después va a ser obviamente que tener que puesta a consideración de la gente que tiene que tomar la decisión, ¿no? De qué cambios, cómo y demás. Entonces, este caso que les cuento sucedió hace como 10 años, o un poquito más, 11, a raíz de una solicitud de analizar problemas que tenía esta empresa. Esta organización es DASPU. ¿Conocen qué es DASPU o no? ¿Les suena? Es la obra social de los empleados de la Universidad Nacional de Córdoba y de todas las universidades nacionales del país. No de la tecnológica, pero sí del resto. Y es una obra social, por lo tanto, no hay electividad en términos de que yo no puedo elegir, siendo empleado de la universidad o profesor o investigador, a qué obra social afiliarme. Es una obra social obligatoria, digamos, y en esos términos el ingreso de la obra social se produce por el aporte de sus afiliados, y esos aportes se deducen del sueldo. O sea que muy poco riesgo, muy poco riesgo de que no tenga ingresos, digamos, ¿no? Por lo tanto, en esos términos les cuento un poquito cómo funciona, para que tengamos una idea. Los clientes son los afiliados, ¿sí? ¿Quiénes son los afiliados? Toda aquella persona que trabaje en la Universidad Nacional, cualquiera sea su rol, docente, no docente, personal administrativo, digamos, y también investigadores. Los jubilados
de la universidad también permanecen dentro de la obra social. ¿Cuál es el valor que entrega DASPU a sus clientes? El valor es la atención médica, ¿tá? Permitirle a los afiliados tener atención médica, farmacéutica, de prácticas de diagnóstico, etcétera, a través de dos formas, digamos. Una es a través de centros de salud, hospitales, sanatorios, Allende, Reina Fabiola, privado, Hospital Italiano, etcétera, cualquiera sea, Ulton, etcétera. Y otra forma que tiene es consultorios internos, consultorios dentro de la obra social, que solo sirven para consulta médica, no hay internación, no hay cirugía, no hay diagnóstico por imágenes, ni nada, simplemente consultorios médicos. En el 2002, 2001, 2011, 2013, por ahí en el medio empezaron con algunos problemas y a raíz de eso se nos convocó para hacer un análisis de algunos cambios posibles como para resolver esos problemas, ¿no? Los problemas que se presentaban tenían que ver fundamentalmente con los clientes de la obra social, o sea, los afiliados, pero también tenían problemas con el personal de la obra social y con los prestadores médicos, o sea, con los sanatorios, las clínicas, etcétera, etcétera, que le brindaban a los afiliados la atención. Bueno, la modalidad de atención puede ser de dos formas diferentes. Una es la prestación básica común de salud y una que uno puede afiliarse, elegir, que tiene una cuota mayor, que es la de alta complejidad. Esa prestación de alta complejidad incluye cuestiones como trasplantes, etc., ¿no? O sea, realmente es un poco más cara, pero tiene una cobertura mayor. Bueno, la obra social tiene una sede en la ciudad universitaria, ahí muy cerquita de Pabellón Argentina, donde está su parte administrativa, digamos, y directiva, y tiene 3 sucursales más, distribuidas en Córdoba, más las sedes que hay en otras provincias, ¿no? Que haya Universidad Nacional. Esa sede trabaja más o menos en ese momento, unos 68, 70 empleados, que estaban abocados a atender al público, atender a la gente que va a hacer trámites de obra social. Desde los recursos humanos, eso, y desde los recursos tecnológicos tenían un software propio, a medida, hecho para la obra social, para justamente todo lo que era gestión de los afiliados, de las prestaciones médicas y de la relación con los sanatorios, hospitales. Bueno, en algún punto identificamos restricciones, las leyes nacionales de prestación de salud, prepaga, etcétera, toda la legislación nacional que hay, los convenios que se firmaban con cada clínica, hospital o sanatorio, eso es una restricción, normalmente no se modifican, se van actualizando año a año, en virtud de que ahí se establece lo que se paga a cada uno de ellos por la atención de afiliados, y el nomenclador de prestaciones. ¿Qué es el nomenclador de prestaciones de salud? Bueno, es un listado de todas las prácticas médicas que se consideran básicas, obligatorias de cobertura, en las coberturas de salud, digamos, ¿no? Y en eso se establece, por ejemplo, para cada servicio, una radiografía tiene un código, una cirugía de hígado tiene otra, una mamografía tiene otra, y así sucesivamente. Se codifican universalmente para todas las obras sociales de todo el país, etcétera, todas aquellas prácticas que son obligatorias de prestar
a los afiliados. Y también establece cuáles no son obligatorias y dependen del servicio que el afiliado paga. Bueno, identificamos estas restricciones. Me queda aclararles que la obra social atiende en un horario restringido, o sea, de 8 a 18, de lunes a viernes, y los sábados hasta mediodía. Esto quiere decir que cuando un afiliado necesita algo, por ejemplo, comprar una orden para ser atendido por el médico, o una autorización para tener una radiografía, debe ir personalmente a la obra social solamente en esos horarios, ¿no? Si en algún momento fuera de ese horario el afiliado tiene una emergencia, por ejemplo, se quiebra y tiene que ir al sanatorio, se presenta con su carnet, el sanatorio le cobra como si no tuviera obra social y le extiende un recibo o factura por el cobro que después la obra social le devuelve. Las devoluciones esas son bastante lentas, ¿no? Bastante lentas quiere decir que te lo devuelven 2 meses después. Bueno, hecha esta introducción, un poco para aquellos que no conocen más o menos cómo funciona, les cuento que trabajamos identificando los procesos que nos parecían más relacionados a los problemas que se nos plantearon. En la primera reunión que tuvimos con la empresa, con la organización, nos dijeron que había problemas con mucho ausentismo de personal, mucho costo que se aumentaba de horas extras, de trabajo requerido para poder cumplir con los pedidos de los afiliados, y también que había mucha disconformidad. Entonces, nos pusimos a ver cómo funcionaba, identificamos estos 4 procesos que son parte de la cadena de valor, y después algunos otros que no lo son. El proceso de afiliaciones tiene por finalidad afiliar nuevas personas a la obra social. Cuando una persona entra a trabajar a la universidad como docente, como investigador, como personal administrativo, etc., forma parte de un afiliado nuevo, es un afiliado nuevo de la obra social. Entonces, afiliaciones gestiona todo eso. Los convenios con los prestadores de salud se encarga de celebrar, mantener, actualizar, etcétera, todos aquellos convenios con las clínicas, institutos de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, bueno, en fin, todo lo que esté incluido dentro de las prestaciones de salud. El proceso principal, básico de misión, el clave que atiende al cliente de la obra social, es el proceso de atención al afiliado. Este proceso se encarga de brindarle al afiliado las órdenes, los papeles para ser atendido o para que le hagan alguna práctica médica, ¿no? Si en algunos casos es para la atención y en otros una autorización para una cirugía, autorización para internación, autorización para, no sé, una tomografía, etc. Otro proceso que identificamos, pero porque nos hablaron de la problemática del personal, es un proceso de gestión de recursos humanos. Puntualmente nos abocamos a lo que era liquidación de sueldos, para poder valorar cuánto era la incidencia de ese costo que se aumentaba por horas extras, ¿no? que los empleados tenían que hacer para resolver los pedidos de los afiliados. Bueno, como era una cuestión clave, arrancamos por el proceso de atención a los afiliados. Y este fue el diagrama inicial que hicimos, el CIPOC, para tener el panorama, un bosquejo, un mapa general de cómo funciona. El cliente es el afiliado y lo que se le entrega al cliente son las órdenes de consulta, las autorizaciones para alguna práctica médica, y en el caso de que el afiliado hubiera tenido un pago de servicio, el reintegro de esos gastos que ocurrió, ¿no? Que ya tuvo. Y como proveedores del proceso encontramos que estaban las clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico, laboratorios, etcétera, los prestadores, y el proceso de afiliación, que nos da cada uno. El proceso de afiliaciones nos da
todos aquellos datos, información que se refiere a los afiliados en cuanto a su plan de cobertura. No se olviden que podían ser dos, uno básico, general, y uno de alta complejidad. Entonces, en función del plan que yo tenga, me van a autorizar o no determinadas prácticas médicas, o tendré que pagarlas especialmente si las necesito. Entonces, eso por un lado, y después los prestadores nos daban las solicitudes, necesito una radiografía, necesito una internación para cirugía, etcétera, a pedido de los médicos, y también las constancias de pago si es que hubiera que hacerle un reintegro. Así que teníamos un poco este esquema como para visualizar el proceso y saber más o menos sus límites, desde dónde hasta dónde y qué involucraba. ¿Qué hicimos después? Bueno, relevamos. Nos pusimos a investigar, a conocer cómo funcionaba el proceso de atención a los afiliados, que era el por donde queríamos empezar. Después de relevar, lo que hicimos fue analizar toda la información y encontrar los problemas y las causas. Lo que nosotros identificábamos como problemas y causas, y los validamos, o sea, medimos indicadores que nos confirmaran si esos eran problemas o no, o de qué dimensión era el problema. Luego definimos, en base a eso, un objetivo general de mejora. Y cuando ese objetivo general de mejora fue planteado a las autoridades de la organización y les pareció correcto, entonces definimos el objetivo específico. Ya listos para comenzar con un plan para obtener esos objetivos, ¿no? Para alcanzar. Una de las conclusiones a las que llegamos es que la innovación tecnológica era inevitable. Teníamos que llegar a una renovación tecnológica que le permitiera a DASPO tener sistemas mucho más dinámicos, mantenibles, con nuevas tecnologías, para que fueran inclusive más ágiles a la hora de responder en rendimiento y tener más funcionalidad, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos como problemas? Desde el punto de vista de los prestadores, las clínicas, los sanatorios, se quejaban, estaban muy disconformes con lo que, con la exactitud de las liquidaciones, de los pagos que la obra social les hacía. Ellos decían, atendí 1.120 pacientes y la obra social decía, le pagaba por 1.020 y se comía 100 atenciones sin pagar. Cuando el clínica o sanatorio reclama, se volvía a reiniciar todo el control y entonces demoraba un montón los pagos de esas diferencias que reclamaban. Esa información se presentaba con un listado. Viene el sanatorio Allende con un listado que dice, yo la atendí a la Gaby con el número de afiliado tanto, tal día, tal hora, por esta especialidad, y qué fue la práctica, una atención de consultorio, o si fue una ecografía, o si fue lo que fuera. O sea, un listado, papel. Y entonces la obra social recibía eso y lo cargaba en su sistema. En la carga ocurrían errores. Obvio, estamos transcribiendo información y es muy probable que estemos induciendo errores en los datos. Entonces había errores en la carga y muchas veces los pagos tenían diferencias a causa de esos errores. Bueno, desde el punto de vista del personal, el personal de la obra social estaba en un estado de sobrecarga de trabajo. Un altísimo ausentismo y pedidos de licencias médicas, un aumento de horas de trabajo que se debían pagar como horas extras para poder dar cumplimiento a todos los pedidos que ese día entraban de los afiliados. Bueno, y claramente un desempeño poco productivo tenían, ¿no? En una condición bastante estresante. Desde la perspectiva de los afiliados, que era el foco, digamos, de atención, bueno, los afiliados estaban súper desconformes cómo eran atendidos. La primera cosa que objetaban era que tenían que ir personalmente, que tienen que cortar su actividad en la universidad. No todas las universidades funcionan, no todas las
facultades funcionan dentro del parque universitario, muchas están en el centro, o sea que cuando un afiliado tenía que hacer un trámite, debía ir personalmente. Ese era el primer reclamo. Y que encima hay un horario acotado. O sea que se movía el afiliado en función de las restricciones que ponía la obra social. La otra queja era la demora, muchas veces había mucha gente, no se le podía autorizar en ese momento, o el afiliado no podía esperar, y tenía que pasar a retirar la autorización al día siguiente. Eso lo demoraba en tener la práctica que necesitaba. Bueno, en fin. La otra queja tenía que ver con que debían ir ellos. Cada afiliado debe gestionar sus propios pedidos, lo cual es bastante ilógico, ¿no? Si yo estoy internada porque tuve, no sé, me van a operar de algo, no puedo ir yo. Estoy pidiendo una internación. Entonces, en algún punto, eso era una dificultad inclusive, ¿no? La otra era la demora cuando el afiliado pagaba una práctica y después demoraban como 2 meses en devolverla. Esto quiere decir, yo me quiebro un domingo, el domingo no atiende mi obra social, no tengo órdenes de consulta, no tengo órdenes de cirugía autorizadas, entonces me quebré, me operan en mi sanatorio, me cobran la cirugía, la radiografía y todo lo demás, y me dan una factura. Con esa factura yo tengo que ir y decirle, mira, me pasó esto, tuve que pagar, devolverme la plata. Esa demora eran 2 meses. Vamos hasta acá, ¿se entiende más o menos? Estoy describiéndole la situación que encontramos, a dónde estaban los problemas y cuáles eran sus causas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Esto cuándo Está fue, claro, profe? está claro. Sí, profe. Resumen, acá está todo lo que les contaba, ¿no? Profe, Sí, ¿cuándo fue esto? fue hace más o menos 10 años. Ah, bien. Es más, nosotros antes de DASUTEN teníamos DASPU en la tecnológica. Después se armó la obra social nuestra, que es una porquería, pero bueno, nos tocó, se nos sacaron de DASPU. Y a raíz de eso, que en su momento estábamos afiliados a DASPU, los de la UTN, hicimos esta tarea para la obra social. Bueno, acá está un poco resumido todo esto, y básicamente es lo que les venía contando, ¿no? No vamos a dar muchas vueltas sobre esto. Verificamos todo lo que nosotros pensábamos que eran causas, efectivamente medimos la insatisfacción de los afiliados con unas encuestas, ahí a la entrada de la obra social, entrevistamos al personal, sobre todo al personal que atendía a los afiliados cuando el afiliado iba, con datos de los sistemas de sueldos y de sistemas de gestión de recursos humanos, calculamos la cantidad de horas extras, el costo que eso significaba extra para el proceso, etc. Y también medimos si un trámite pedido por el afiliado se resolvía en el día o si requería más de un día, cuál era el tiempo promedio de esa solución. Y fuimos entendiendo, teniendo valores de referencia. Entonces, definimos objetivos. Los objetivos generales. ¿Qué es lo que le dijimos a DASPU? En una reunión con los directivos, dijimos, bueno, les proponemos cambios para, el objetivo sería este, si están de acuerdo, seguimos. Mejorar la relación con los afiliados, fundamental, optimizando los servicios que el afiliado tiene, que sean más rápidos, más ágiles, con más horarios, un poco eso. Promover que las resoluciones sean más ágiles, ¿sí? Que de verdad el afiliado no tenga demoras, ni tenga que esperar pasar al otro día, etc. Mejorar la cobertura a nivel nacional. Esto quiere decir que si yo me voy de viaje, por más que tenga obra social, a una ciudad donde no hay universidad nacional, no tengo ninguna sede física donde hacer o gestionar autorizaciones médicas que me pudieran hacer falta. Entonces, mejorar un poco la prestación a nivel nacional, aumentar el rendimiento de la gente que trabajaba en DASPU, mejorar las condiciones de trabajo, generar climas de colaboración,
y compromiso, y disponer de información que nos permitiera monitorear cómo se desempeñan los prestadores, ¿no? O sea, mejorar un poco esto, las liquidaciones, saber qué prestador es más importante, cuál es menos importante, con cuántos de esos prestadores tenemos más diferencias a la hora de pago. Bueno, un poco monitorear la relación con los prestadores para poder también manejar esa relación. Y como cuando planteamos esto nos dijeron que sí, estaban de acuerdo, que eso era parte de lo que ellos se imaginaban como un objetivo de cambio. Entonces planteamos objetivos específicos. Lo que le dijimos a DASPO es que queremos atención para los afiliados los 24 horas, los 365 días del año, que queríamos que los trámites dejen de ser personales, que la exactitud de los datos de los prestadores, de los pacientes que atendieron, de la obra social, de los pagos, etcétera, sean exactos, que mejore la calidad de datos, que dejemos de pelear con los hospitales y clínicas porque le pagamos mal. En realidad no porque eso sea un problema grande para la obra social, sino que indirectamente le pega al afiliado. Cuando una clínica cobra mal de una obra social, empieza a atender mal a sus afiliados. Entonces, en algún punto, si los pagos se atrasan, ya no te los quieren recibir a la obra social. Entonces lo vimos como un coletazo, digamos, que podía influir en la mejora de la calidad del servicio. Le propusimos también como objetivo que los reintegros sean excepcionales. Que realmente no deberían ocurrir si un afiliado puede ser atendido 24 horas, 365 días del año. ¿Cuál sería la condición por la cual debería pagar un servicio porque la obra social no atiende? No debería presentarse. Pero por las dudas, se cae internet, se cortó la luz, lo que fuera, el teléfono no funciona, no sé. Entonces lo que dijimos es que no puede demorar más de 48 horas, no 2 meses como estaban ocurriendo, sino 48 horas. Fíjense que estamos casi todos poniendo indicadores, ¿no? De calidad, no en todos, pero bueno. Reducir la carga de trabajo del personal, evitando extender la jornada. O sea, lo que no queríamos era que el personal siguiera trabajando más horas de las que debía. ¿Se les ocurre alguna solución para esto? ¿Se les ocurre alguna solución que permita? O sea, todo pareciera ser que es contratar más personas. Entonces, ¿no? ¿Cómo se puede reducir carga laboral sin extender la jornada y haciendo turnos rotativos? Lo mismo la ampliación de la hora de atención es tener más gente contratada por todos lados. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? ¿Alguna especie tipo de supervisor o gente capacitada que esté controlando todos los procesos? Pero lo vamos a tener despierto todo el año el pobre tipo, ¿no? Así Sí, con turno rotativo. Sí, ¿a alguien más se le ocurre algo? Podría ser, profe, también digitalizar ciertos trámites o también tener atención web o por ahí del estilo call center para las personas que se encuentran lejos o no pueden hacerse el viaje hasta la sede. Me gustó eso. Bueno, les voy a mostrar lo que nosotros le propusimos a DASPO hace 11 años más o menos, y le propusimos 2 alternativas que no son excluyentes, que pueden permanecer ambas, de empezar por una y seguir por la otra, y cuando esté la más compleja desarrollada, mantener la anterior. Las opciones que les propusimos son habilitar un servicio telefónico 0800, DASPO o lo que sea, para la comunicación tanto de prestadores como de afiliados. ¿Esto qué resolvía? Esto resolvía el problema de que el afiliado tenga que ir personalmente y directamente pueda ir al médico. En ese caso, el médico, cuando atiende a un afiliado de DASPO,
se comunica al 0800, que es gratuito, para informar que se presentó Gaby con este número de afiliado para una orden de consulta en tal especialidad, en tal sanatorio, etc. Entonces el call center registraba eso en el momento que se informaba y se capturaba el dato que después debía pagarse, ¿no? Por esa consulta. Además, evitaba que el afiliado fuera personalmente. Esto también evitaba que el prestador tuviera que llevarle el listado de las consultas atendidas o de las prestaciones dadas y que DASPU tuviera que transcribirlas introduciendo errores. O sea que ahí en el 0800, desde el punto de vista de los prestadores, estábamos resolviendo algunos temas. Para el tema de los afiliados, que muchas veces quieren consultar cómo hacer determinada cosa o quién atiende por la obra social en tal o cual especialidad, bueno, un equipo de personas con el 0800 también atiende afiliados y resuelve esas consultas, ¿no? Entonces, en algún punto estábamos con ese solo, con esa sola propuesta ya resolvimos varias cosas. La gente iba a ir menos, los empleados de DASPU iban a estar más tranquilos, no necesitaban horas extras, probablemente los empleados más, los afiliados más grandes, los jubilados que prefieren siempre ir, por supuesto, eso iba a continuar, pero la carga de trabajo iba a disminuir. Se resolvía en gran parte la captura de datos de pago y la presencialidad, que eran no pocos puntos para tener en cuenta con una solución tan simple. ¿Cuáles eran los costos de esta solución? La primera es la contratación de la línea. La segunda es el armado del equipo del call center. Ese equipo de call center podía ser, no existía como ahora call centers tercerizados. Entonces, un equipo de personal que en DASPU ya no iba a hacer falta tanta gente, digamos, pasar a atender las líneas telefónicas, podía ser rotativo, inclusive para descanso de todos, y lo único que se requería era modificar el sistema para que tuvieran acceso a determinadas consultas que el rol de operador telefónico no estaba previsto en el sistema de datos, ¿no? Así que bueno, era un costo bajo, era una solución rápida, y rápida en términos de que en un mes y medio teníamos a toda la gente capacitada, las líneas instaladas, la central comprada, los puestos de teléfono ya armados y atendiendo, con lo cual... Pero mientras tanto dijimos, esta no es una solución de fondo, esta no es una solución óptima, en realidad hay que trabajar en una solución integral, ¿no?, que articule tecnológicamente los prestadores, los afiliados y la obra social. Entonces, propusimos un sistema web del cual definimos algunas funcionalidades y características generales, digamos, no listamos requerimientos, pero sí describimos la funcionalidad por módulos, que resolvieran las solicitudes de afiliados, o sea que me enlazara tecnológicamente con los afiliados y también con los prestadores a través de la web. ¿Esto qué quiere decir? Que los afiliados tendrán un usuario en el sistema, que accederán a través de un portal, que podrán solicitar a través de ese portal determinada consulta, o podrán consultar el estado de un trámite o lo que fuera, y además los prestadores también. Los afiliados iban a tener una credencial, una tarjeta, como las de crédito, en cuya banda magnética van a estar parametrizado el tipo de servicio que yo tenía, si era de alta complejidad o no. Y entonces, en algún punto, eso me permitía validarme. Los prestadores, con solo procesar la tarjeta esa como si fuera una tarjeta de crédito, estaban enviando los datos de la consulta a la obra social directamente, sin usar siquiera el teléfono, y lo único que tenían que introducir en el teclado del postnet era el código de servicio, consulta, cirugía, internación,
radiografía o lo que fuera que está pidiendo, ¿no? el prestador. Entonces, automáticamente también por ahí se vinculaba el prestador, sin necesidad siquiera de que el operador telefónico lo atienda. Pensamos en esta solución hace 11 años, o sea, era una solución súper audaz. Los sistemas web no eran lo que son hoy, ni la infraestructura para desarrollo web era lo que es hoy, entonces nos pareció una solución muy audaz. Se aceptó la propuesta y la obra social en ese momento estaba en un proceso de elecciones, cambiaban las autoridades, y las nuevas autoridades decidieron suspender el proyecto y ocuparse de otras cosas que tenían que ocuparse, así que quedó postergado. Pero finalmente el proyecto se hizo y hace unos 4 o 5 años empezó a visualizarse el cambio que nosotros habíamos propuesto. Demostrar, esta es la página web de DASPU, no sé si alcanzan a verla, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Fíjense, autorizaciones en línea, webmail, turnos. Acuérdense que DASPU tiene algunos consultorios ahí, en la obra social, turnos. Panel de autogestión para afiliados y para prestadores. Miren acá, el 0800. Esperen que voy a ver si... Acá voy a poner puntero. 0800, ¿no? Y otro número fijo, redes sociales, que ya surgían en ese entonces, y los menúes. Soy afiliado, quiero ser afiliado, esto porque puede algún familiar del afiliado querer sumarse al grupo familiar. Soy prestador, información institucional, información de compra. Para los afiliados, estos son los servicios. Para los prestadores, fíjense, autorizaciones online, y los prestadores de salud mental con un canal diferente porque son diferentes, ¿no? La comunicación también en cualquiera de las 4 sedes que tiene Córdoba Capital. Después hay información más abajo, DASPU informa, las campañas de la vacunación, de la gripe, la semana del cáncer de mama, de los lunares, qué sé yo, información que tiene que ver con informes o notificaciones a los afiliados. Bueno, así que de alguna Profe, forma... una consulta. Y esto ya a nivel como profesional. Me está diciendo que suspendieron el proyecto. ¿Cómo queda ahí con ustedes? O sea, ¿les pagan todo Sí. o les pagan hasta cierto punto? Ok. No. ¿Y cuando quieren hacer esto de vuelta, los vuelven a contratar a ustedes para No. llamarlos para hacer esto? Toma otro grupo entonces. No, dividimos el trabajo justamente en esto. Y se presupuestó primero el estudio de la situación y la propuesta, ¿no? Entonces terminamos el análisis, el relevamiento y la solución. Y ahí se terminó una primera parte, porque también uno ahí corre el riesgo de que te digan, no, yo no puedo enfrentar semejante proyecto, o no quiero, ¿no? Entonces, en algún punto está ahí, es un punto. Nosotros cobramos hasta eso, dejamos documentada nuestra propuesta, no la diseñamos, solamente la bosquejamos. Esto fue una definición global, es decir, bueno, el sistema tiene que tener estas características, un módulo para afiliados, un módulo para tecnología web, el canal de comunicación tiene que ser un portal, no listamos requerimientos, no modelamos casos de uso y todo lo demás, sino simplemente esto, un proyecto, ¿no? Que si nos daban el ok, era un trabajo diferente, porque ya inclusive se integraba mucha más gente al equipo para desarrollar el software, bueno, para capacitar a los empleados, un montón de cuestiones. Entonces, se cobró esa parte del trabajo, se dejó, por supuesto, porque es una ética profesional, yo trabajé para ellos, dejo el proyecto, ellos son los dueños de ese proyecto, lo pagaron, y con los años se ve que en el transcurso de que los directores fueron resolviendo otros problemas probablemente más urgentes,
y visualizando que esto cada vez era más crítico, bueno, empezaron a desarrollar esa solución. En el momento del desarrollo no nos contactaron, pero hasta donde yo tengo entendido, participó el Centro de Cómputos de la Universidad Nacional. O sea, la gente del equipo de sistemas de la Universidad Nacional empezó a trabajar en el desarrollo de la solución. O sea, buscaron la manera de hacerlo con recursos propios, no contratados, y una salvedad, no usaron la tecnología que nosotros en su momento sugeríamos, que era la tarjeta con la banda magnética, el postnet como lector de las solicitudes del prestador, pero usaron directamente un código que introduce el prestador, lo pone directamente en la web. O sea, cuando yo elijo prestador, me pregunta qué quiero ingresar. Entonces digo, la tengo a Gaby con este número de afiliado para una consulta, para una cirugía, para una radiografía, lo que fuera. Entonces, directamente el prestador es responsable de poner sus datos, ¿no? O sea, cambiaron un poquito algunas cosas, pero el resultado significó lo mismo. El 0800, no sé si es un call center contratado o no, hay detalles que no tengo, obviamente, pero a la vista está que resolvieron todo de la manera que nosotros habíamos sugerido, ¿no? Han cambiado algunas cosas, obviamente. Y lo desarrollaron, hasta donde yo sé, una parte o gran parte con los recursos propios. Bueno, eso, quería contarles el caso de mejora. Fíjense en el portal de afiliados cuáles son las funcionalidades. Puedo consultar tarifas, cuánto debería pagar yo, cuánto me van a deducir de mi sueldo por una consulta, por una radiografía o por lo que fuera. No sé si les han habilitado pagos digitales, tampoco sé eso en su momento, nosotros ni lo tuvimos en cuenta porque no existían los pagos digitales. O sea, yo pagar un porcentaje que me cobra la obra social, me hago una radiografía y bueno, aunque sea le tengo que pagar 50 pesos a la obra social y el resto nada, al clínica, al sanatorio nada. Entonces no sé si ahora eso se permite con medios digitales, hasta ahí no llego, no tengo forma de verlo, pero bueno, sí, fue un poco así. Fíjense, tienen telellamadas, consulta de farmacias externas, formularios y planillas que se pueden descargar, autogestión de afiliados, turnos, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Fondo vacunatorio, bueno, algunos servicios propios de los afiliados que son interesantes. Y por supuesto un centro de consultas o de comunicación unificado, redes sociales, teléfonos. Bueno, eso, contarles nomás, ha evolucionado, no lo hicimos nosotros, la idea se implementó mucho después, pero con algunas variantes, ¿no? Digo, la idea de contarles un proyecto hecho en Córdoba, en una obra social, tiene que ver con esto, con que ustedes visualicen cómo uno hace o trabaja cuando tiene que desarrollar este tipo de consultoría, ¿no? Tal cual lo vinimos contando, o sea, plantear o recibir los objetivos, la primera entrevista, la solicitud de trabajo, lo que fuera, ya da una pista de qué hay que hacer, buscar los procesos, encontrar los procesos claves, identificar al cliente, analizar la situación, trabajar sobre eso, relevarlo, conocerlo, encontrarle problemas, medir los problemas para saber si se validan o no, y después empezar a plantear objetivos. ¿Cómo hacemos con esto para que resolvamos? ¿No? Y en esta lluvia de ideas o cosas se plantean cosas locas, pero al final se combinan en soluciones que son muy piolas, y como en este caso, mostrarles también que muchas veces son soluciones diferentes que se pueden acoplar una con otra, ¿no? O sea, que pueden ser como incrementales. Resalgamos rápido, resolvamos de esta manera, que es económico, que es más simple, no es tan óptima, pero mientras hacemos tal otra cosa. Profe, una pregunta. Sí. Nosotros hasta ahora vinimos trabajando
o sea, con el proyecto con el trabajo práctico, de Sí. manera así como secuencial, venimos primero con etapa 1, definiendo el proceso en general, después con la mejora y Sí. así. Sí. ¿En la vida real pasa lo mismo o es más como iterativo que empezamos, no sé, con la entrevista, definiendo la empresa y después Bueno, seleccionando mejoras y volviendo de vuelta a la empresa? sí, en el trabajo real depende mucho de cómo, desde dónde está posicionado uno. Si uno forma parte de la empresa, probablemente arma un equipo particular, ya detectaron el problema, un empleado de la empresa, pero va a dirigir un proyecto de cambio, entonces es como mucho más ágil, porque uno ya pertenece, ya conoce los temas, me importan algunas cosas porque uno ya forma parte del conocimiento, ya lo tiene incorporado, verifica rápido, identifica problemas, arma el equipo, propone soluciones y avanza. Cuando uno está posicionado desde fuera de la empresa como consultor, es diferente porque yo no conozco la empresa. Entonces, la primera entrevista es de alguno de los directivos que quiere abordar un cambio, quiere abordar una solución, en este caso fue solución a problemas, no era ninguna oportunidad la que querían aprovechar, era simplemente resolveme esto porque se me quema la obra social, la gente está desconforme, los empleados piden licencia, tengo que pagar más caro, o sea, era un problema interno y la primera entrevista plantea este problema. Ellos mismos la plantean porque ellos ven el síntoma, ellos detectan el síntoma. ¿Qué pasa? Que cada vez pago más sueldo. Cuando se fijan, son todas horas extras. ¿Por qué hay horas extras? Ellos mismos van sintiendo los efectos. No saben probablemente las causas, tampoco saben cómo abordar el proyecto, pero bueno, en virtud de eso, ya uno empieza a plantear las etapas un poco más ordenadas. Pero tenemos sí o sí que relevar porque no conocemos, ¿no? Entonces se le dedica un tiempo al relevamiento, uno tiene que estar seguro que no se olvida nada, por eso cuando nosotros abordamos esto, lo abordamos desde las 3 perspectivas, nosotros le decíamos el triángulo, porque eran los afiliados, los prestadores y la gente que trabajaba adentro, ¿no? O sea, desde la obra social. Y lo abordamos desde ahí porque nos parecía que en la primera entrevista las cosas que se habían mencionado tenían que ver con eso. Sí, la obra social tenía algunos problemas más, tiene problemas de infraestructura, tiene problemas de crecimiento porque, digamos, no puede crecer en sus consultorios propios, cada vez tiene más afiliados y necesita más prestadores. Pero bueno, en definitiva esos problemas a nosotros no nos fueron planteados, no nos pidieron que trabajáramos, ¿no? Era básicamente esto, el enfoque era esto. Por O sea eso que, digamos, si el que, digamos, el consultor no forma parte de la empresa, lo ideal sería trabajar, integrar un equipo con alguien que sea de la empresa. siempre integrar equipo con gente de la empresa. Siempre, ¿por qué? Porque ellos son los que te transmiten la situación cuando vos tenés que relevar. Y cuando vos relevás, ¿a quién le preguntas? A la gente que trabaja en la empresa. Entonces vas detectando inclusive quiénes de esas personas que vas entrevistando, que vas observando, que vas viendo cómo trabajan, que te cuentan cómo funciona el sistema, a quién de esas personas luego podés sumar al equipo, ¿no? Porque esas mismas personas son las que van a, bueno, obviamente que eso genera una menor resistencia también, ¿no? Porque ellos mismos difunden a los compañeros, no sé qué bueno que está, no sé qué bueno lo que están planteando, o no sé qué lindo me preguntaron por tal cosa y yo les dije. Entonces, en esos términos, siempre está bueno. Encontrar gente del equipo que tiene que ser mixto. Los consultores dirigen, pero los que saben son los que están. ¿Se entienden o no? Claro, sí, sí. Ellos conocen todos los detalles y vos necesitas, esa es una posición de ventaja, vos necesitas que ellos te transmitan lo que saben, no lo podés obligar.
Me puedo poner pistola en la cabeza y contame lo que hace. Y si no lo sumás, si no motivás, si no generás un clima de confianza, que no se sientan vulnerables, avasallados, inspeccionados, controlados, te va a contar lo que él quiera como para que deje de molestar. Y esa no es la idea. Por eso digo que el relevamiento a veces es una etapa compleja, puede ser muy larga, pero bueno, hay que hacerlo. Ustedes Claro, en el TPI lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto porque en un cuatrimestre es como muy complicado, digamos. Les describimos una organización, les dejamos inclusive que ustedes lo que no está descrito lo imaginen y lo definan, pero en la realidad se hace un poquito más largo. No se puede tomar un año para esto, hay que hacerlo medianamente rápido. Claro, yo lo relaciono como por ejemplo con la parte del análisis de los requerimientos para para la creación de un sistema de software, es muy similar. Toda la parte de Sí, relevamiento, digamos, tiene su tiempo y nada, sí, digamos, es importante para después plantear bien la solución. sí, absolutamente, absolutamente. Es muy similar, solo que nosotros no preguntamos sobre sistemas, sino que preguntamos sobre cómo trabajan, cuáles son los problemas, qué les genera mayor incomodidad, en qué momento del día sentís que tenés más trabajo, en qué momento del mes sentís que hay mayor demanda de atención de los afiliados. O sea, uno le pregunta más sobre cosas que tienen que ver con las tareas que hacen, más que con los sistemas que usan. Al sistema, para conocerlo, lo relevamos junto con gente que hizo el sistema. Un sistema muy viejo era, estoy hablando de monitores de verde flúor, ¿viste? Esos que eran horribles, esos monitores de antes. Un sistema viejo, ¿no? Hecho en lenguajes muy duros, con poca capacidad para desarrollar interfaces online o interfaces de conectividad con servicios externos, que tampoco en esa época estaba todo esto, sí, claro, ¿no? Nosotros nos metimos así, ¿no? Como que nos largamos una propuesta que nos parecía, dijimos, vamos por todo, vamos por una solución completa y vemos si nos la cortan. En algún punto nos van a decir, bueno, pare, acá nomás llegamos o no. Y bueno, y se ve que se tomaron su tiempo, en algún punto buscaron la forma y lo adaptaron y lo hicieron. Así que está bueno, ¿no? Se trabaja, fíjense también esto que está bueno contarles o sacar un poquito de conclusiones, esto es decir, el proyecto de desarrollo de software viene como consecuencia del planteo de la mejora, ¿no? El proyecto de desarrollo tecnológico, vamos a comprar servidores, vamos a comprar, invertir en Postnet, vamos a capacitar a los prestadores, vamos a capacitar a los empleados. Este proyecto tecnológico viene después, es una parte simplemente de la solución completa de la mejora. Porque lo que solemos hacer es al revés, entramos de lleno a pensar en el software, ¿no? Y nos olvidamos, nos metemos, nos abstraemos un poco de toda esta problemática que genera la necesidad del software. No sé si les quedó claro, a mí me parecía piola mostrarles un caso que terminó siendo real. ¿Y en algún momento se habló de costos? Tipo, le presentaron el proyecto y le dijeron, les va a costar tal cantidad de dinero. Y lo que pasa es que ya no me acuerdo de los costos, tampoco sería como loco traer costos de 11 años a esta parte. Claro, pero digamos, parte de la devolución al que está solicitando la mejora es, digamos, darle un Sí, estimativo de lo que va a costar. estimamos la contratación de los equipos de telefonía, de la central telefónica para comprarla e instalarla, la remodelación o redistribución física del lugar para que pudiéramos tener una habitación grande, un salón grande dentro de la sede donde funcionara el call center. En ese momento no se podía subcontratar telefonía, era como, eso estaba como planteado para empresas multinacionales,
pero no era accesible acá. Y bueno, y sí sabíamos que el mismo personal se iba a abocar a las tareas. No me acuerdo el costo de inversión en esa solución, pero no era Sí, o significativo. costos de, no sé, de tiempo de capacitación o tiempo de Exacto, adaptación. pero la capacitación no era tanta porque ellos mismos ya atendían al público. Entonces lo único que iban a hacer ahora es atenderlo a través de un teléfono. Claro. El sistema lo usaban, por más que el sistema era viejo, pero el sistema ya lo usaban, con lo cual algunas cosas ya conocían, no iba a ser muy diferente. No era un proyecto, la primera solución no era un proyecto costoso, era rápido, justamente para salir a resolver lo más que pudiéramos en el menor tiempo posible. Y sí recuerdo que en la última reunión se habló de este proyecto del desarrollo de un sistema a través de la web. La web en ese momento era bastante rústica. No teníamos ni los lenguajes que teníamos hoy, ni los servicios web, ni las interfaces que podíamos implementar a través de la nube. Pero bueno, en ese momento se habló de que si se aceptaba la propuesta, se iba a definir, avanzar en la definición del software, ¿no? Pues nosotros no lo definimos, simplemente lo describimos funcionalmente, no requerimientos, no por usuarios, no hicimos requerimientos específicos, nada de eso, no llegamos porque eso ya es trabajo de ingeniería de software y nosotros ni siquiera teníamos equipo de software en ese momento. Sí, avanzábamos en una tarea que era más global, si todo se aceptaba, integramos la gente del equipo de desarrollo de software para que especificara, digamos. Sí. Pero tampoco pudimos estimar hasta que pudiéramos ver qué era lo que había que hacer. Eso no lo pudimos. No. Había que cambiar mucho. Bueno, me pareció piola contarles un ejemplo de mejora para que vean cómo trabajamos, para que vean también cómo se plantean esto de los objetivos, ¿no? Voy a volver para atrás y fíjense, los objetivos de la mejora que nosotros le planteamos a la empresa fueron objetivos generales para testear, chequear, validar si ellos estaban de acuerdo con esta idea, y siempre la perspectiva es desde lo que la empresa va a ganar, va a obtener, se va a beneficiar con lo que nosotros queremos desarrollar. Sí, mejorar la relación con los afiliados. No es un objetivo concreto, es un objetivo general, no es medible. ¿Está bien? Optimizar el uso de recursos. Bueno, son como objetivos generales que le planteamos a los directivos. Si ellos nos daban el ok en esto, entonces especificamos un poco más los objetivos y así los pusimos lo más posible con descripción medible, ¿no? De hecho, ampliar la atención horaria 7 por 24 por 365, o sea, no 2 horas más por día, no de lunes al lunes, 24 horas los 365 días del año. ¿No? Entonces, en algún punto, minimizar los trámites personales, podrían haber puesto que el 2% de los trámites, pero en realidad no se podía estimar demasiado porque los viejitos seguramente les gusta ir más personalmente, entonces a lo mejor nunca vamos a lograr el 2%. Bueno, y ya acá sí nos metimos en objetivos más específicos, pero lo otro fue como venderle al cliente el proyecto. Mira, el proyecto tiene estos objetivos. ¿Te sirve, no te sirve? ¿Nos apoyás en esta y seguimos o no? Sigan, listo, le mostramos esto. Y como nos dijeron que sí a esto, le mostramos esto. Le mostramos y le describimos de manera general esto. Nos llevó, no recuerdo mucho, pero entre 15 días más o menos, desde la aprobación de estos objetivos específicos
hasta describir las opciones propuestas. Lo describimos en una forma global, sin entrar en demasiados detalles, porque necesitábamos nuevamente que nos dijeran que sí, y cuando nos dijeron que sí, después se tuvo que suspender el proyecto, cambiaron las autoridades. Se postergó en realidad y se terminó haciendo otra. Bueno, espero que les haya gustado, por lo menos les haya servido, ¿no? Sí, profe, estos casos reales sirven un montón para darnos una idea oficial de cómo son las cosas ya un momento Sí, claro, de salir. claro. Por eso, esa es la idea. Esa es la idea un poco de mostrarles cosas que... ¿Qué le pasa? No. Mostrarles casos que son reales. Ustedes tienen mucha más flexibilidad, en este caso práctico, porque, vuelvo a decirles, no tienen del otro lado a la empresa real, pueden suponer un montón, no tienen limitaciones presupuestarias. ¿Cómo Bueno, tiene algún nombre esta actividad, profe? ¿Consultoría o algo así? consultoría, ¿sí? ¿Consultoría de negocio es? Consultoría de negocio. Ah. Y una vez que termine el proceso de evaluar, digamos, todo el proceso y presentar la propuesta del proyecto, supongamos que la empresa toma ese proyecto y lo encara para ponerlo en marcha. De ahí en más se desliga el consultor o tiene que hacer algún seguimiento. No. Si la empresa da el ok para ejecutar la mejora, este es el momento en que hay que planearla, la mejora. Entonces, si me dijiste que sí, bueno, planeemos. ¿Cómo hacemos un call center con el 0800? Así, 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 así. Entonces va a haber que comprar una central telefónica, sí, contratar con Telecom el 0800, sí, capacitar a la gente, sí, empezar a armar el cronograma. ¿Cuánto estimar el tiempo que nos va a llevar? Mientras, seguramente voy a buscar, como parte del equipo, a gente que me ayude a estimar el software. O sea, que tome el relevamiento que nosotros hicimos, que sea capaz de definir funcionalidades más específicas y que me ayude a estimar el valor del desarrollo de software, porque no fue cotizado. No tenía parámetros, no teníamos parámetros para estimar el software, te va a salir $50.000. No podíamos porque era una propuesta global. Y como no pudimos seguir para entrar a los detalles, tampoco pudimos estimar. Estimar el costo de la central era mucho más simple, ¿no? Estimar el call center era mucho más simple. Estimar el desarrollo, el tiempo, cuántos programadores, cuánto me va a costar eso, no sé, necesitamos servidores, porque en ese momento, digamos, había que invertir también en tecnología, en software, en sistemas operativos. El sistema que tenían funcionaba sobre DOS. DOS ya no existe más. En su momento fue la base de Windows, pero después Microsoft lo desestimó y su sistema nuevo. O sea que, bueno, era como muy ambicioso, pero también a esa altura inestimable. Inestimable. El equipo de desarrollo se iba a integrar con gente de la UTN, obviamente. Pero no seguimos. Se truncó ahí, no. Eso se hace hoy, chicos, en la facu, ¿eh? Se hace consultoría, hay un centro de investigaciones de software y desarrollo de software. El sistema de carnet de conducir único lo hizo la UTN Córdoba, en todo el país. Yo se los mostré, ¿no? ¿A un caso o no? ¿Me están escuchando? Creo que no. ¿No se los mostré? Bueno. A mí tampoco me suena. El desarrollo del sistema único de carnet de conducir, esto que resta puntos, toda esa historia, lo hizo la UTN Córdoba. A solicitud de un proyecto que se armó y se presentó a la Dirección Nacional de Tránsito o algo así, de accidentes viales, algo por el estilo. La UTN llevó una propuesta y les gustó y se desarrolló en Córdoba y se implementó en todo el país. Sí, hubo mucha gente laburando para capacitar, para
para integrar los municipios. Bueno, estuvo bueno eso. Estuvo bueno. Bueno, un poquito más los retengo, vamos a hablar de algunos métodos de mejora, modelos de mejora. Esta parte de la clase la vamos a grabar, porque ya es tema nuevo, así que... Recording in progress. arrancamos de esta forma. Bueno, ¿qué vamos a hablar digamos, un poco para que tomemos dimensión de que no todas las formas de trabajar la mejora son iguales? Si bien ustedes acaban de ver un ejemplo, hay muchos modelos internacionales, hay muchos modelos que uno puede tomar como referencia con recomendaciones, principios, sugerencias, filosofías diferentes para abordar los cambios. Dentro de estos modelos de mejora, tenemos que recordar que cualquiera sea el modelo, lo que necesitamos es un cambio en un proyecto de una empresa, en un proceso o en varios procesos. Ese cambio es continuo, o sea que siempre vamos a estar reiniciando el ciclo de mejora, y que en ese cambio podemos aplicar distintos métodos. Cada uno de estos métodos se enfoca en algo diferente y tiene sus propias especificidades, por decirlo de alguna manera, y aspectos que le interesan, ¿no? Porque han sido creados en situaciones particularmente para alguna empresa. ¿Qué es una acción de mejora? ¿Qué es una acción de cambio? ¿Qué es esto que vamos a proponer cambiar? Bueno, cambiar tiene que ver con revisar algo, identificar que puede ser mejor, o identificar que tiene problemas, y plantear una solución a eso, una nueva situación que aborde las oportunidades de mejorar o resolución de problemas. ¿Qué es una acción de mejora? Bueno, es justamente esto, ¿no? Buscar que ese cambio sea significativo en el resultado del proceso o en el resultado de la organización, o cambios significativos en el producto que lo haga mucho más competitivo, o en términos económicos signifique una ventaja para la organización, ¿no? Por eficiencia, por eficacia, por cualquiera de estas situaciones. Entonces, es importante abordar estos conceptos a la hora de definir los objetivos. Vieron que yo recién les mostraba en el ejemplo cómo definimos los objetivos primero, los generales, aquellos que la empresa entiende en un lenguaje simple, que está directamente relacionado con lo que ellos quieren resolver o aprovechar. Entonces, tienen que ver justamente con mejorar el resultado, hacer o lograr la actividad con mayor eficiencia, mejorar la percepción del cliente y la relación de satisfacción del cliente con el servicio. Esto, ¿no? Esto es lo que creemos es una acción de mejora. Cuando uno aborda situaciones de mejora en los procesos, en una organización, hay algunos tips o recomendaciones que podemos abordar. Simplifiquemos lo más posible, dejemos de pensar que todo tiene que ser complicado. Simplifiquemos, ¿sí? Fíjense que no por simple deja de ser un proceso seguro, o tiene que ser un proceso, digamos, poco profundo o poco abarcativo. Simplemente simplificar es eliminar cosas que son rebuscadas, y en el último de los casos, si ese proceso que es complejo se automatiza, empieza a ser esa complejidad transparente al usuario, ¿sí? Porque la asume el software. Estandarizar es otra recomendación grande. Estandaricemos, no busquemos cosas demasiado sofisticadas, busquemos cosas que ya existen, que están probadas, que son estándares, y las tomemos como parte de la solución. Asumamos que hay
otros que ya han probado cosas, que han definido cómo medir algo, que han definido una arquitectura de solución para un problema que ya muchas veces se planteó, y adoptemos eso. Dejemos en esto de correr el riesgo de pensar una solución diferente. Miremos si sabemos que funcionó, si sabemos que eso nos puede servir, tomemos esos estándares y los integremos en la solución que estamos planteando. Quiere decir que vamos a avanzar en una solución construida como un rompecabezas, integrando cosas ya conocidas, en un modelo nuevo. En un modelo nuevo que resuelve un problema particular. Revisemos y redefinamos reglas de negocio. Las reglas son aquellas que sí podemos revisar. Entonces, no nos conformemos con mantener las mismas reglas. Rompamos esas reglas si de verdad no se adecúan. Y le propongamos a la organización reglas nuevas, ¿no? Justamente porque buscamos que el cambio sea significativo, pero fundamentalmente que se apropien del cambio las personas que están involucradas. Entonces, para que haya una cultura de participación, para que haya una cultura de creatividad, de compromiso, necesitamos romper reglas, restablecer reglas nuevas, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación. Enfoquémonos en una nueva relación con el cliente, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Si no, fíjense ahora, el cliente era digital antes de la pandemia y también era presencial o real, físico. Hoy los clientes, el 90% del mercado pasa por clientes digitales, clientes virtuales. El canal de relación con el cliente cambió absolutamente. Entonces, redefinamos la relación con el cliente, dejemos, si es necesario abrir rápidamente un canal de comunicación digital, que no nos quedemos con eso, mejoremos y perfeccionemos la experiencia completa del cliente con el negocio, porque eso es lo que lo conserva. Leía los otros días un artículo que salió en el diario, no me acuerdo cuál, pero en Buenos Aires, que dice que los especialistas en marketing digital están analizando que buscar nuevos clientes digitales es un 25% más caro que mantener clientes que ya tenemos porque los hemos fidelizado. O sea que la fidelización de un cliente que ya tengo significa que voy a tener que darle mejores situaciones, mejores escenarios, mejores servicios, mayores facilidades. Es más barato eso que salir a buscar clientes nuevos, ¿no? Fortalecer el equipo de personas que trabajan desde el grupo, el equipo de procesos, tanto como el equipo de recursos humanos que están involucrados en las tareas. Creemos capacidades en los recursos de la organización, creemos habilidades digitales, desarrollémosle talento para los cambios que estamos por proponer, entendiendo que esos cambios van a ser para ellos, digamos, un elemento más de trabajo, una herramienta nueva de trabajo. Y busquemos siempre que los cambios reduzcan costos, ¿no? También que hagan que los resultados, los trámites, los procesos, etcétera, sean mucho más ágiles. Estamos en una era donde buscamos que todo sea ágil. Tenemos programación ágil, tenemos un montón de cosas, que llaman métodos ágiles de desarrollo. Bueno, buscamos agilidad, buscamos que las cosas sean simples y rápidas, claras. Eso es lo que tenemos que lograr con los cambios que proponemos. Aumentemos siempre la rentabilidad y hagamos que la capacidad de productividad sea mayor, ¿no? Si migramos de un canal real a un canal digital, naturalmente la rentabilidad va a subir, porque los costos reales de personas, de sueldos, de infraestructura, van a empezar a ser disueltos por el reemplazo tecnológico.
Y además vamos a tener muchísima más capacidad de operación, porque a mí me pueden entrar pedidos 24 horas del día. Cuando antes yo tenía un local abierto, simplemente de 8 a 18, de 8 a 20, o como ahora las restricciones, según cómo me pongan el horario. Por lo tanto, digo, son buenas prácticas estas recomendaciones, más allá de los ejemplos puntuales que la pandemia nos impone. Innovemos en tecnología, pensemos cómo armar soluciones nuevas con cosas que ya conocemos, ¿no? Fíjense cómo ahí en la imagen de la diapo está la evolución innovadora no de la electricidad, sino de la iluminación, desde una vela hasta una lámpara LED, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Ya que hubiera una bombilla eléctrica, una bombilla de luz, fue un invento revolucionario para el mundo, ¿no? Pero no obstante ello, alguien siguió pensando en cómo mejorarlo, bajó el consumo y encima lo convirtió en lámparas LED con otra prestación, con otra performance. ¿Me explico o no? Bueno, no solamente para uso doméstico, sino para uso industrial, para uso automotor, para uso de infraestructura urbana. El LED se impuso, ya nadie compra una bombita común, ¿no? Entonces, la innovación ha cambiado el mercado, pero para que el mercado cambie tiene que surgir la idea, ¿no? Esto es. Bueno, eso como buenas prácticas. Veamos un poquito el primer método de mejora. Se llama Kaizen. Kaizen es no es un método, en realidad es una filosofía japonesa creada por Japón, puntualmente en la fábrica de Toyota. Hoy todavía este modelo está vigente, Toyota sigue siendo un referente en calidad, impuso el modelo de calidad al mundo entero y representa una filosofía porque los japoneses adoptan los principios que denunciamos ahora como forma de vida. En realidad ellos han volcado en la productividad su filosofía de vida. Y en general lo hacen con todo, pues toda cosa que emprenden lleva su propia impronta, ¿no? Son metódicos, son disciplinados, ordenados, son prolijos, no les gusta o no toleran que las cosas salgan mal, trabajan mucho para que las cosas salgan bien. Entonces se convirtió en una filosofía y fue adoptada por la industria japonesa, que se dio el gusto después de 1960, que se empezó a imponer, de explotar, ¿no?, el crecimiento económico del país a través de industrias mucho más productivas, con mayor excelencia, con mayor innovación. Se dice el modelo Kaizen. Kaizen es la unión de dos anagramas o letras, no son letras en realidad, del idioma japonés, que significa cambio beneficioso. Kai es cambio, Zen beneficioso, bueno. Entonces, Kaizen es un cambio bueno, una mejora continua, una mejora, un cambio para mejora. ¿Qué es lo que propone como filosofía Kaizen? Bueno, dice que hay que motivar a la gente a que haga las cosas mejor, hay que darles capacitación para que cada vez tengan más capacidad para hacer mejor las cosas, manejen mejores herramientas, y cuando puedan hacerlo van a ser más productivos, y cuando puedan ser más productivos y obtener, digamos, un crecimiento desde el punto de vista de la organización, van a ser mucho más competitivos, y eso les va a producir mayor rentabilidad. Esa es la filosofía Kaizen. ¿Qué dice el modelo aplicado en Toyota? El foco es el cliente, no tenemos nada nuevo. La calidad es algo que se gestiona, no es milagrosa. Para saber y trabajar con calidad tengo que identificar lo que quiero, tengo que hacer todo lo necesario para que eso se obtenga, y si no lo obtengo, tengo que saber por qué no lo obtuve. Y tengo que reiniciar el ciclo para que la próxima vez me salga como quería. A eso, Ishikawa, que trabajó en Toyota, le llamó círculo de calidad, ¿no?
Ishikawa, que era un especialista contratado por Toyota, dijo, bueno, armemos grupos de gente que trabajen en calidad. ¿Y qué es calidad? Bueno, un grupo de gente que se reúne a discutir los problemas que tiene en su trabajo. ¿Qué les sale bien? ¿Qué les sale mal? ¿Cómo lo cambiarían? ¿Qué harían mejor? ¿Cómo les parece que lograrían lo mismo haciendo menos trabajo? Como sea que ocurra. Y eso se llama círculo de calidad. Entre las técnicas de participación que motivaba a Ishikawa está el diagrama de Ishikawa, para colectar las ideas, para relacionar las causas con las soluciones, etc. Kaizen sostiene un fuerte componente robótico. Si se puede automatizar, automaticemos. No dejemos tareas manuales que pueden ser hechas por robótica. Dejemos que las personas se ocupen de cosas que no se pueden automatizar. Just in Time es también una creación japonesa. Esta idea de se deshicieron de los stocks. Los japoneses minimizaron los depósitos de materia prima. No tienen espacio, es un problema cultural, es un problema poblacional, no tienen espacio, tienen poco espacio. Los depósitos eran un gran costo para la industria japonesa y pensaron un método que resolvía esto. Lo llamaron Just in Time, justo a tiempo. ¿Qué le dicen al proveedor? El martes a las 8 de la mañana empiezo a fabricar el modelo Etios. Necesito por día 6.000 cajas, 8.000 cables de embrague. Vos sos el responsable de entregármelo ese día, ni antes ni después. ¿Está? Entonces, no tienen depósito. Es el proveedor el que se encarga de guardar su propia producción hasta que Toyota se lo pide. Trasladaron los costos de depósito. No toleran defectos, 0 defectos. Kaizen dice, ¿por qué te salen mal las cosas? Si te salen mal es porque no aprendiste a resolver aquellas cosas que no te salen bien. Mejoramiento continuo, siempre se puede hacer algo mejor, desarrollar nuevos productos y promueven la cooperación y la participación. Bueno, es una filosofía, ¿sí? Realmente es una filosofía exitosísima. La primera empresa que mostró resultados que el mundo entero quiso copiar fue Toyota, año 1960. Bajo esto mismo, profe, o sea, Toyota también hizo el tablero Kanban, Claro, que y justo lo que decía usted, o sea, con el Just in Time, para optimizarle la ingeniería de procesos. absolutamente. Y una cosa más. A ver, yo hace mucho que no me meto en temas industriales, pero en el año 1985, 86, no mucho más, yo estaba terminando mi 4º año de la facultad, empezaron a entrar los autos japoneses a la Argentina. Y en ese modelo productivo, nosotros no podíamos entender lo que era, ¿no? Porque además no existía internet, todo lo leía en publicaciones. En Toyota cargaban un barco con 7.800 paragolpes, 8.700 puertas, 5.000 tableros, cuántos cables, tantos relojes, tantos pedales de freno, tantos motores, tantos carburadores. El auto se armaba en el camino. El barco navegaba y Toyota armaba los autos en una línea de producción flotante. ¿Qué es lo que ahorraba Toyota? El gasto de transporte. Porque en lugar de fabricarlo y transportarlo hecho y agregarle el costo de transporte al costo de fabricación, unificó costo de transporte con costo de traslado. Costo de transporte con costo de fabricación. Fíjense cómo la creatividad, cómo buscar soluciones, siempre logra que las cosas sean o nos permitan alcanzar mayor competitividad. No es que los autos japoneses entraron a América y valían 1/3 de los autos nacionales. 1/3, chicos.
Si un Ford Falcon, estoy hablando en ese momento, ¿no? Un Ford Falcon, un Volkswagen Gazelle, costaba, no sé, 100, entraban los autos japoneses por 25, 30, con radio incorporada, aire acondicionado, dirección hidráulica, sensores en el tablero para saber hasta si las gomas estaban desinfladas. El auto nacional no traía ni radio. Entonces, naturalmente, cuando vos propones un clima donde todo se piensa desde la perspectiva del cliente y buscas al máximo la optimización de costos, las soluciones siempre van a tener mayor competitividad, mayor rentabilidad, porque se dieron el gusto de tener autos a ese precio. ¿Se entiende lo que dije, no? El auto se armaba en el barco. Decía, próxima parada, Puerto de Buenos Aires, hay que bajar 300 Toyota, no sé cuál era el modelo, ni me acuerdo, es como historia antigua eso. Hay que bajar 300 Toyota, fabriquemos 300. ¿Cuántos días tardamos en llegar? 10, en 10 días 300 Toyota para bajar en Buenos Aires. Puerto que sigue, San Pablo, ¿cuántos Toyota? 200. Buenos Aires, San Pablo, 200 Toyota. Si el barco tenía que parar en algún punto para ajustar la producción y llegar justo a puerto, paraba. Pero estaba igual aprovechando el tiempo al máximo. Superpusieron actividades. ¿Se entiende lo que dije, no? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Los principios de Kaizen. No sobreproduzcas, no produzcas más que lo que tenés para vender, no guardes material ya hecho, fabricado, porque ese costo no lo recuperas. No transportes nada que no sea necesario. Si vas a mover algo, a transportarlo, es porque ya tiene un destino fijo y es inevitable. No guardes inventario de cosas, no guardes inventario, no es un costo alto, ¿está bien? Tenés que tener solamente aquellas cosas que son mínimas para garantizar el trabajo necesario, nada más. Esto lo resuelven con Just in Time, ¿no? No esperes, no haya espera. Si a vos se te detiene un proceso en espera de algo, estás perdiendo tiempo, es ineficiente, hay una máquina, una persona, hay algo que no está ocupando su tiempo y por lo tanto genera un costo ocioso. No hagas o proceses valor que el cliente no te haya pedido. Si el cliente no te lo pidió, no lo hagas. ¿Sí? Esto quiere decir, si por más que vos lo valores, el cliente no lo valora. Entonces, enfócate en el cliente. No retrabajes, no corrijas cosas que te salieron mal. Trata de que las cosas no te salgan mal. Si hay que arreglar algo que te salió mal, entonces hay un costo que no vas a recuperar. No hagas ningún movimiento, ni ninguna acción, ni ningún cambio que no te genere valor. Nada. No hagas nada si no tenés absolutamente claro que hay un valor generado. ¿Está bien? Eso es. Esos son los 7 principios de Kaizen. Lo que hay que evitar o lo que hay que buscar, dependerá cómo los enunciamos, ¿no? Otro método. Terminamos con Kaizen. Six Sigma. ¿Lo escucharon nombrar a Six Sigma? ¿Están ahí? Yo por lo menos me suena, nunca. pero no sé lo que es. No sabemos qué es. Six Sigma es un método también de mejora. Está fuertemente centrado en datos, en muchas mediciones numéricas. ¿Y qué es Sigma para las estadísticas? ¿Qué representa Sigma en estadística? ¿Se acuerdan o no? ¿La desviación? Bien, la desviación. Six Sigma es una medida de desviación. Yo voy a tolerar una determinada cantidad de desviación entre lo que me propuse y lo que logré.
entre lo que planeé, mi meta, y lo que logré. Si esto fue implementado en Motorola en el año 80, fabricaban claramente teléfonos. Entonces estaba muy centrada en la producción electrónica. El enfoque dice que bueno, que ellos toleraban muy poco error o producto defectuoso en la producción de teléfonos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿y cuántos vamos a tolerar? Bueno, 6, la desviación entre, dijimos 0 y obtuvimos 10, y yo me había propuesto que fuera 0, entonces tengo 10 de desviación. 10 es mucho. Es 6 lo que voy a tolerar. Entonces Six Sigma es un método que surge para controlar desviaciones, ¿sí? Entendiendo la desviación como algo que no es lo planeado, es algo que no me sirve. Tiene fuerte medición estadística, mucha necesidad de datos, de medir todo el tiempo, centrada en el control, ¿está? Y que busca que haya defectos minimizados. No puede salirme las cosas mal, ¿no? Fallos o defectos mínimos. 0 sería buenísimo. Perdón. Hay varios niveles para certificar Six Sigma. Hay varios niveles de Six Sigma. 2 Sigma, 3 Sigma, 4 Sigma, 5 Sigma y 6 Sigma, ¿no? Entonces uno puede ir avanzando en esta escala si quiere certificar este método de calidad. Hay muchos que en la industria del software certifican con Six Sigma, ¿no? Pero bueno, esta es una perspectiva basada mucho en la desviación, en los fallos, en los defectos, y busca minimizar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque son ineficientes. Si algo te sale mal, no lo puedes vender, ya lo produjiste, ya te consumo recursos, ya... Bueno, eso es lo que busca el método Six Sigma, ¿sí? Y este método, que es el último que les voy a contar, es el EFQM. El Six Sigma y Kaizen. Kaizen está muy enfocado en los países orientales, no se ha extendido demasiado. Si bien el mundo entero quiso copiarlo, la filosofía japonesa no se puede copiar. Tienen otra filosofía de vida. Entonces, en América adoptaron Six Sigma, y en Europa dijeron, nosotros nos vamos a manejar con nuestra propia fundación de calidad. Es un organismo que trabaja para la competitividad de la industria europea, que se llama EFQM, el método o el modelo que usa. Si la empresa europea certificó con esto, la estampilla que tienen los productos certificados en Europa son estas que ven acá con la E de Europa. Este método surge en 1980 y pico, que es cuando empezaron a hablar de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Se empezaron a pensar, bueno, ya que nos vamos a integrar, ya que vamos a tener, tenemos como idea, moneda común, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para producir mejores cosas y que nos beneficie a todos? Entonces empezaron a establecer estándares, y estos estándares fueron la calidad, ¿no? Empresas que han certificado con EFQM, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Volkswagen, etcétera, todas empresas europeas. ¿Qué es lo que enfoca FQM? Los resultados, ¿sí? Inevitable. El resultado es indiscutible. Si no lo alcanzo, no podemos empezar a hablar de calidad. Orientado al cliente. El resultado es lo que el cliente espera. Liderazgo. Necesita fortalecer internamente, conducir la participación y la creatividad de las personas. Tiene que haber una política coherente entre lo que me propongo y lo que hago internamente con la organización, sus reglas, etc. Desarrollar las personas es un tema clave. No puedo buscar la excelencia si mis personas, mis colaboradores o mis recursos humanos no tienen potencial de desarrollo, no están capacitados para ponerse a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, les promueve esto de aprendizaje, motivación, mejora, es
fomentan la motivación de aprender, de hacer las cosas cada vez mejor, manejan mucho el trabajo por objetivos, ¿sí? Le facilitan los cursos en muchas políticas de personal para lograr los ascensos, mejores de sueldo, etcétera, etcétera, tenés que tener ciertas capacitaciones cumplidas durante el año. Entonces, siempre las personas están creciendo en su capacidad laboral. Promueve el desarrollo de alianzas. Acá aparece la tercerización como una estrategia competitiva. Si no lo podés hacer vos, contratalo hecho. Porque hay otro que sí le das tiempo en pensarlo, contrata al que sabe. Este desarrollo de alianzas para desarrollar un nuevo producto, para completar la cadena de valor, para alguna parte del proceso productivo, esto, desarrollar alianzas. Introduce un concepto que los demás no tienen, que es la responsabilidad social de la organización. ¿Sintieron hablar alguna vez de responsabilidad social empresaria? ¿Sintieron hablar alguna vez de esto? Algo así como relacionado con tareas con la comunidad, para la comunidad. ¿Y qué se te ocurre que podría hacer una empresa tareas con la comunidad? No sé, algún proyecto en conjunto, no sé, con el gobierno o con los ciudadanos, pero no se me ocurre qué en específico. ¿Alguien más escuchó algo o no? No. Bueno, la responsabilidad social empresaria es un concepto que surge como descriptor del comportamiento de una empresa en términos de controlar y trabajar para minimizar el impacto que tiene la actividad organizacional en la comunidad. Esto quiere decir, yo no puedo fabricar zapatos, curtir el cuero, tirar los desechos en la vereda, dejar que los líquidos de tintura vayan por la canaleta de la calle, tampoco puedo tirar en los hospitales jeringas en bolsas comunes, ¿no? Esto. Responsabilidad social empresaria quiere decir esto, minimizar el impacto que tiene la actividad empresaria en la comunidad. Tiene que ver con la sustentabilidad, la conservación y el desarrollo social, en términos de que no contaminar, hacer que la actividad sea sustentable, o sea, en la medida de que pueda usar combustibles no fósiles, usar combustibles no fósiles, o sea, sustentable, y el desarrollo de la comunidad. Esto, sumar proyectos que fomenten o motiven a la comunidad a cambiar, a mejorar como consecuencia de eso. Exactamente eso. Este método introduce el concepto de responsabilidad social y es el primero que lo posiciona. Hoy es una filosofía y hay una norma ISO que habla de responsabilidad social empresaria, ¿no? Por ejemplo, despapelizar, automatizar documentos, digitalizar documentos, forma parte de las políticas de responsabilidad social, porque yo necesito menos papel. Y si necesito menos papel, voy a una política de conservación de los bosques. Entonces, desarrollar la despapelización en las organizaciones tiene que ver con políticas de responsabilidad social empresa. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y por último, es un método que se basa en la autoevaluación. Tiene parámetros, criterios de cómo medir que también voy, y listo. O sea, lo impone el método, no deja que te midas vos, sí, te medís vos solo, pero los parámetros te los da el método, ¿no? Así que hay una serie de cuestiones muy puntuales, pero específicamente para la aplicación europea. Si a ustedes les toca alguna vez trabajar para algún cliente europeo y hablan de calidad, el método que van a usar para calidad es el EFQ. No van a usar Kaizen y no van a usar tampoco
el otro, porque el Six Sigma, porque claramente es específico y toda la Comunidad Económica Europea lo adopta, ¿sí? Hay una gran diferencia entre América y Europa. ¿Qué es lo que propone o cómo trabaja el método? Bueno, en la pantalla, en la parte derecha, van a ver los resultados que se buscan, en términos de los recursos humanos, en términos de los clientes y en términos de la sociedad. Ahí está la responsabilidad social puesta como un objetivo de resultado a obtener, ¿no? Y por último, ¿qué resultados, en qué contribuyen esas tres patas en el resultado que quiero obtener con el cliente? A partir de esto que busco como resultado, voy a ver en la parte izquierda de la pantalla de qué me voy a valer para obtener los resultados. Cómo voy a promover el liderazgo, cómo voy a desarrollar mis personas, cómo voy a manejar la estrategia y las alianzas con terceros. Y por último, mis productos, mis servicios, etcétera, etcétera. En el ida y vuelta entre lo que hago y lo que obtengo hay un aprendizaje, ¿sí? Es medido, hay innovación, bueno, en serio, una serie de cuestiones que plantea eso, ¿sí? Los resultados son las metas, el enfoque o cómo lo voy a lograr es el plan, naturalmente, y la ejecución es el cambio, la mejora. Eso es así. Entonces, todos buscan lo mismo, pero lo enfocan de distinta manera. Por eso decimos que son distintos métodos. Si les toca trabajar para Estados Unidos, Six Sigma. Si les toca trabajar para Europa, FQM. Si les toca a algún cliente japonés, van a tener el Kaizen seguro. ¿Está bien? Bueno, chicos, hasta acá. Bueno, principios del FQM. Añadir valor, yo creo que ya se los nombré de alguna forma. Añadir valor a los clientes, que el futuro sea sostenible, sustentable, desarrollar capacidades mayores para la empresa, motivar la creatividad y la innovación, gestionar ágilmente, esto de la agilidad que hablamos antes, alcanzar al desarrollo de las personas con talentos nuevos y mantener los resultados en el tiempo. Esto tiene que ser sostenible y sustentable, cada vez más capaces y cada vez con más talento o con más creatividad. Bueno, esto es básicamente la clase de hoy. Trabajemos un poquito, ya empecemos a pensar, hemos hablado mucho de plan, hemos hablado de un ejemplo de mejora, hemos hablado de principios de mejora, o sea, tenemos todo como para inspirarnos a pensar ya en la mejora que podemos hacer dentro de nuestros trabajos prácticos. Empecemos a bosquejar mejora, ya sabemos un poco cuál es la idea, ¿sí? Aprovechen estos conceptos, estos principios, estos métodos que van sugiriendo ideas, criterios, objetivos específicos, para empezar a desarrollar este borrador de mejora que quieren implementar. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. 2014. Bueno, entonces vamos a ir cerrando la clase de hoy. Recording stopped. Porque en principio ya hemos visto lo que tenía planeado para hoy. Y la clase que viene ya vamos a arrancar con algunas cositas. Les voy a armar una actividad en la UB, porque quiero que investiguen un poquito sobre estos principios o métodos de mejora, esta filosofía. Quiero que busquen casos de éxito, fundamentalmente, y que encuentren un poquito cómo describir desde la realidad de una empresa, ¿no? Entonces, que busquen algún caso donde la empresa haya certificado y puedan evaluar o valorar cómo lo hizo, ¿no? Que encuentren esa descripción. Así después en alguna clase también compartimos cada uno de ustedes o cada grupo lo que averiguó, lo que vio, qué info encontró. ¿Parece? Bueno, ya es hora de cortar, me parece. ¿O no? Sí, hoy fue larga la clase. No fue larga, nos quedamos charlando un poco. Bueno, chicos, excelente final del día.
Mejor fin de semana, cuídense mucho y nada de fiestas clandestinas por ahí. ¿No? Nos vemos la Chao, semana que profe. viene. Ya, profe, nos vemos. Chao, Buen fin chicos. de. Chao, suerte en diseño el sábado. Gracias, profe, nos vemos. Chao.